amigos televidentes de Canal 11 Televisión Universitaria. Una vez más estamos con el programa Memorias que Perduran, y en esta ocasión para una entrevista con el señor Julio Valdivia Ramallo. Don Julio ha sido dirigente sindical en el Centro Minero de Huanuni, en la provincia pantaleondalense, en Oruro. En su actividad laboral también ha ocupado cargos en el directorio de Radio Nacional de Huanuni y, por cierto, también ha incursionado en la dirigencia, principalmente en la actividad deportiva. Vamos a conversar en Memorias que Perduran con don Julio Valdivia, a quien inicialmente le vamos a preguntar qué lo llevó por los distritos mineros, principalmente en Huanuni. Don Julio. Bueno, inicialmente, señor Rojas, un agradecimiento por la invitación en que se me hace a mi persona. Yo nací aquí en esta ciudad de Cochabamba, concretamente el año 1935. Le hago este paréntesis porque es un reflejo que se debe traslucir en las memorias de nuestra vida. Llegados a la ciudad de Oruro con la familia, con mi padre, mi madre y una de mis hermanas, esto data del año 1942. Yo tuve la educación en la escuelita de San José. Mi padre trabajó allá por mucho tiempo y de tal manera llegué a aprender, llegué a acostumbrarme al ambiente minero. Eso es lo que me indujo muy joven llegar a Huanuni. Despuésita de la revolución del 52. Allá comencé a trabajar desde diciembre del 52 y tal vez con muchas dificultades porque todavía no reunía las condiciones de la Ley General del Trabajo, como ser mayor de edad y haber sido ciudadano completo con haber hecho el servicio militar. Era muy joven, pero gracias a que mi padre también fue conocido, tuve la oportunidad de que el inspector regional del trabajo de entonces fue la persona que me dio la mano. Y de esa manera ingresé a trabajar a la empresa minera Huanuni. ¿Cuál fue la primera actividad que desarrolló en Huanuni? La primera actividad que desarrollé fue concretamente a que me hicieron como especie de prueba era esa época, porque había mucha afluencia de los que debían reincorporarse, que eran expulsados por la época del sexenio, mayores de edad, con experiencia, trabajadores. Y yo, que era menor de edad, y otros que querían ingresar aprovechando esta coyuntura de la Revolución Nacional, nos permitieron hacer un trabajo de llamados maquipuras. Esto para tal vez seleccionar a la gente de acuerdo a su gente de la empresa o concretamente para cumplir su desarrollo, su trabajo habitual. Me contraté yo como ayudante albañil porque tuve un certificado de trabajo de aquel que me proporcionó la empresa Armadas Ríos, que había sido
un hombre político, y que cuando nos retiramos y indicamos, porque fue con una persona con un matrimonio, que decidimos ir a las minas. Nos extendió el certificado porque era un hombre de orientación revolucionaria y estaba muy contento con la revolución que triunfó y que iba a dar el cambio al país. Ese certificado me valió de mucho, y más la manito que me dio el señor inspector Aldurralde, que era oriundo de aquí de Cochabamba, que conoció a mi padre en San José. Entonces esa amistad, y ante todo el honor que tuvo mi padre de trabajar allá, cuando es otro tema, pero la vida en la minería era muy pesada, muy densa y ante todo sacrificada. ¿En qué etapa de su vida se convierte en dirigente sindical? Bueno, en sí ha debido ser poco tiempo si es que sumamos. Yo ingresé, como lo digo, en diciembre del 52. Comencé a ser dirigente desde un ingrato motivo que sucedió en Huanuni el año 1960. Fue el problema de una división interna por el ajetreo político y la locura de los dirigentes de entonces, que había en los 8 años generado ya una anarquía sindical que no permitía entrar a nuevos dirigentes, sino eran los antiguos que eran dirigentes sindicales y políticos. Sucedió el 23 de enero de 1960 el asesinamiento de Celestino Gutiérrez. Fue un dirigente joven, muy dedicado, como ahora hablamos, a la democracia, pero era también miembro del MNR, de la juventud del MNR. Lamentablemente. ¿Y cuál fue la razón del asesinato de este señor Gutiérrez? Bueno, ese asesinato fue por la susceptibilidad de los antiguos dirigentes encabezados por don Juan Lechín. Porque Celestino, en un congreso de Telamayo, fue el hombre que ya hostigó para ellos la observación de que la anarquía sindical de prepotencia llamada revolucionaria se estaba adueñando de todo y no daba oportunidad a nuevas generaciones, a nueva gente que podía estar. En 8 años se notó todas esas circunstancias. Y el error que se puede comentar fue de que Celestino apoyó al plan de rehabilitación monetaria del doctor Hernán Siles Suazo, el primer proyecto después de las devaluaciones que cayó sobre las espaldas del MNR, no las espaldas del MNR, sino del pueblo y la clase trabajadora. Se definió con esa mentalidad, con esa línea de apoyar al plan de estabilización del doctor Hernán Siles Suazo. Los trabajadores aportaron, todos los que trabajaban en la mina, con una bolsa de estaño para los fondos de la rehabilitación económica nacional. Eso no agradó a la dirigencia antigua
y especialmente a don Juan y a sus cooperadores de entonces, porque ya estuvieron 8 años en la Central Obrera, como también en la Federación de Mineros. Usted ha tenido que vivir varios golpes de Estado, por cierto, en Huanuni. ¿Cuál es el que más recuerda por la crueldad y el sadismo de los militares? Bueno, en sí no pudiera yo decir que este fue más o este menos. La medida de las tomas del ejército siempre han sido crueles. La que pudiera recordar es concretamente la primera invasión, la toma del ejército, donde no ha habido muertos, pero sí ha habido una sañuda persecución y ante todo se quitó las libertades sindicales, que en culpabilidad la tenía o la tenía entonces el gobierno por el afán de mantener monolíticamente, como se decía para entonces, la función del gobierno del MNR tan solamente para Víctor Paz. La masacre de San Juan, ¿usted recuerda, don Julio? ¿Cómo? La masacre de San Juan. Bueno, sí, eso se ha llegado a tomar más no jerarquía, porque diremos la más crueldad que ocasionó la fogata de San Juan. Evidente que los medios también cooperaron, especialmente en Catavi siglo XX, porque ahí ha sido el mayor golpe que se ha realizado. En Huanuni llegamos a saber por los medios que se tenía a eso de las 2 o 3 de la madrugada, por los contactos que se tenía, que habían servicios de comunicación por línea, y concretamente puedo decirles, por ejemplo, la misma línea de que los telégrafos del Estado, pero los que mayormente nos servía a Huanuni eran las líneas del ferrocarril Machacamarca-Uncía, para tomar contactos con Gallagua y todo aquello. Y por otro lado, ya saliendo de Huanuni, era un servicio particular de la Selva. Esos fueron los medios de información que se tenía, y en calidad o en realidad eran muy riesgosos. A propósito de medios, don Julio, usted ha estado vinculado también a Radio Nacional de Huanuni. ¿Qué recuerdos tiene de esta emisora? Bueno, en sí es el recuerdo más alto de mi vida, porque Radio Nacional, gracias a Celestino Gutiérrez, comenzó a gestionar el año 1950, a mediados del 57, y entró Radio Nacional, salió al éter el año 1959, concretamente el mes de noviembre, y que tuvo más acogida fue porque en esa oportunidad se inauguraba Radio Nacional, se inauguró un campeonato nacional de fútbol de la Federación Boliviana, que era una obligación de hacer esos campeonatos para que se fundara, se reconociera como asociación de fútbol, que había sido conseguido en el Congreso de Santa Cruz, y se consolidó
la continuación del Congreso, el reconocimiento legal y el surgimiento de la Asociación de Fútbol Guanuni. Pero a continuación de poco tiempo fue que el promotor de radio tuvo que dejar de existir. Eran entre esos meses muy históricos para la población de Guanuni. Tengo gratos recuerdos de aquello porque por la alegría, uno, y por la potencia que tenía para mis vistas los equipos transmisores de Radio Nacional Guanuni. Se decían que tenía 10 kilovatios, 10.000 o 10.000 kilovatios, algo por el estilo. Pero lo que llegamos a conformarnos son que teníamos correspondencia que se recibía. Y lo más orgulloso que nos ponía, que se llevó a un elemento, todo elemento que compuso Radio Nacional era competente. Nos ha hecho mucho honor para que por ese medio Guanuni sea conocido en el país y fuera de él. ¿Qué locutores recuerda de la época de oro de Radio Nacional de Guanuni? Bueno, en sí enumerarlos no quisiera, porque todos han tenido el mérito y han tenido también los riesgos de defender el criterio, el pensamiento y su conducta del trabajador. Pero no siempre podemos olvidarnos, especialmente de Lepi de Reiser, un hombre de prensa quien ha dado también mucho aliento a la información de esa época, a don Hugo Díaz Monge, a Armando Gutiérrez, a Pepe González. Bueno, y así varias etapas han pasado de Radio Guanuni, siempre en la categoría que se lo conoció. Pero también había mucha resistencia de algunos medios de comunicación que no compartían con el ideal del trabajador minero. Pero eso quedaban en su lugar y lo nuestro, Guanuni, siempre tomaba la iniciativa. Creemos, no es por lo que lo hemos sido, que hemos estado en él, sino creemos que era nomás una emisora que tenía una realidad concretamente diferente a las demás de nuestros medios de difusión. Nacional de Guanuni, por cierto, ha sufrido varias intervenciones militares. Me va a disculpar. Radio Guanuni ha cambiado 3 equipos de transmisión. Toditos han sido destrozados, intervenidos por el ejército. ¿Sé qué tiempo está ahora en Cochabamba, don Julio? Bueno, en sí ha sido el 86 que he presentado la relocalización. Desde entonces he vuelto. ¿Y cómo ha encontrado Cochabamba? Bueno, en sí ha tenido algunas mejoras, pero viendo ya el futuro y en la actualidad, haciendo comparación del tiempo de este gobierno y a la época anterior, no se manifestó con gran progreso de industria que decían que tenían. ¿Qué era el progreso
Cochabamba, la fábrica Manaco, la fábrica de aceites, las empresas constructoras que comenzaron a surgir, y bueno, todavía no había el problema del chapar. Entonces Cochabamba, a mi parecer, parecía que estaba rezagada. Prueba clara, había el Coliseo. ¿Cuánto tiempo ha durado esa obra deportiva? Gracias al profe, que en condición de secretario de Deportes José Castro Méndez ha podido cumplir esa necesidad. Porque ¿dónde era la cancha de básquet? Bueno, estamos pasando a otro tema, pero era en La Lanza, que es ciudad. Pero ¿cuántos años ha durado? No había superación. Evidente de que tal vez lo bueno para aquello hizo que Goni, bueno, antes, a los años de su retirada, decretó pues la participación popular, que nos dio acceso a los habitantes y estantes del país a poder pedir lo que nos correspondía a las alcaldías, porque esa ley faculta un aporte por cada ciudadano viviente en nuestro país. Entonces las organizaciones ya de orden cívica vecinales fueron las que impulsamos a pedir nuestros derechos y no los favores que debían hacer los que nos hacían las alcaldías. Teníamos que ser incondicionales para las candidaturas electorales de las honorables alcaldías. Y bueno, utilizados en todo y con la desesperación que teníamos. Cochabamba, que tenía suficiente agua, pero no había ya para los barrios marginales que hemos emigrado o que emigraron los compañeros de las minas, y la urbanización creció. Entonces se tocó, por ejemplo, desde entonces Misiconi. Son situaciones que ahora, bueno, Cochabamba ha tratado de mejorar por el impulso de sus propias. Y el defecto que yo como cochabambino hasta de aquí atrás un tiempo me critico, que ni los políticos ni los ciudadanos lo hacían con fe y con cariño, sino eran los perros del hortelano que no comían ni dejaban comer. Y por eso Cochabamba no ha llegado a un progreso de su industria, por ejemplo. Pero han argumentado ellos otras condiciones por fugarse de Cochabamba e irse al oriente o a otras naciones. Entonces ese es mi criterio de Cochabamba. Esto lo he dicho en cualquier oportunidad que se me ha presentado, como ahora lo estoy diciendo. Bueno, hago un pequeño paréntesis para hablar de su familia. Ya. Me gustaría también que recordemos algunas facetas de su familia. Preguntarle a qué edad se casó y quién es su esposa. Bueno, en sí mi familia ha sido, y lo sigue siendo, que el año 1962 yo contraje, el 63 contraje matrimonio con mi esposa, que se llama Lidia Méndez Rodríguez. Ella, al casarse conmigo, porque yo ya trabajaba en Huanuni, y como ella es cochabambina, manteníamos las relaciones, y ella se fue ya con el matrimonio que... Mi familia cuenta de 5 miembros, 4 en vida y una que ha fallecido. 2 mujeres, 2 varones.
Ellos, parte de su educación ha sido Huanuni, otra parte han estado, para no tener la macurca de la ciudad, han estado en La Paz, claro, no viviendo en barrio residencial, sino en el Alto La Paz. Pero esa etapa muy difícil económicamente de la devaluación mundial que se conoció en nuestro país, bueno, nos hizo ver que no era muy posible, no había mucha posibilidad de un rendimiento mejor en los propios estudios, porque huelga por aquí, bloqueo por allá, entonces no era muy normal. Y ellos tomamos la retirada, parte de ellos ya aquí a Cochabamba, para que continúen estudios. Y con la modestia, tranquilidad que uno vive, porque se considera, a lo menos si no hemos cometido ningún error, nos encontramos tranquilos. Aun cuando las funciones de uno, ya que hablamos de familia, siempre el ser servidor a la defensa de los intereses sociales, que ser dirigente no es muy satisfactorio. Estamos en la mira de toda la gente. Por unos a veces pecamos todos. Y lo único que nos lleva es la realidad en que ellos ahora nos ven y no creen lo que habíamos creído que habíamos sido. Gente que nos aprovechamos de esa condición, de esa profesión de ser dirigente sindical. Don Julio, quiero agradecerle por haber accedido a esta entrevista en Memorias que Perduran y por haber compartido además con la audiencia de Canal 11 Televisión Universitaria lo mejor de su vida en los centros mineros. Claro, bien, yo le agradezco, reitero mi agradecimiento de que me da la oportunidad a poder recordar aquello y hacerlo un poco, no un poco, sino hacerlo público, porque en verdad este programa tiene un gran significado. El significado es de recordar el ayer. Y muchas gracias y un saludo al personal de este medio de difusión universitario. Gracias. Amigos televidentes de Canal 11 Televisión Universitaria, en esta ocasión hemos tenido el privilegio de compartir la vida de don Julio Valdivia Ramallo, oriundo de Cochabamba, que pasó años en el distrito minero de Huanuni, trabajando en este distrito desde trabajador en exterior mina, pero también descollando en la actividad sindical y también la actividad deportiva. Es grato mencionar el aporte que él ha desarrollado principalmente en Radio Nacional de Huanuni, siendo parte del directorio de aquella emisora que sin duda marcó historia en la radiodifusión boliviana. Amigos de Canal 11 Televisión Universitaria, Memorias que Perduran estará con ustedes el próximo sábado en este mismo horario. Gracias y hasta entonces.